buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Le damos la bienvenida en esta hermosa mañana del sábado 15, donde vamos a tener una hora de sana información, no referente al mundo del cooperativismo, la cooperación como sistema de darle una mejor oportunidad a las personas, sino también tocando otros temas que son de vinculación directa al gran tejido social de la República Dominicana. Pero antes, para nosotros poder empezar este programa, que sea del deleite de ustedes, yo debo de darle la gustosa bienvenida también al productor de este espacio, el doctor Marcelo Carmona, que me acompaña esta mañana. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo te sientes? Buenos días, Teddy, buenos días, amigos televidentes, bendiciones para todos aquí en otra entrega más de su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Así es, Marcelo, mira, temas muy interesantes que nosotros hemos preparado para nuestro público que nos sigue, también motivando a que se inscriban en una cooperativa del amplio sector cooperativo nacional, como buscando esa vía para lograr objetivos puntuales. Pero, Marcelo, la corrupción administrativa y gubernamental que se instalan consecuentemente en los gobiernos es un mal pandémico, diría yo, de los países de América Latina y tercermundista, donde se ve cruelmente la corrupción desde el Estado de la República Dominicana. Ahora hemos visto nosotros cómo se ha combatido, cómo se ha apuntalado, cómo un gobierno con una responsabilidad, porque cuando se sustrae valores del arca pública, del erario, entonces se sofrena el desarrollo de las personas. Y en ese orden y sentido podemos darle un voto de confianza no solamente a las autoridades que enrumban los destinos de la República Dominicana, sino a los dominicanos, porque estamos replanteando un modelo de hacer las cosas bien. En ese orden, Marcelo, nosotros apelamos a que exista realmente para la lucha y combate de la corrupción administrativa, donde exfuncionarios del pasado gobierno y obviamente de este también están encartados, están con serias imputaciones en los tribunales de la República Dominicana. Ahora, para eso nosotros necesitamos, Marcelo y querido público, un ministerio público totalmente independiente, con orden y rango constitucional, que sean los mecanismos y no la voluntad política que elija quién va a administrar la justicia en la República Dominicana. Verdaderamente eso es así, y hay que darle los créditos al presidente Luis Abinader, que vino con esa innovación de un ministerio público, porque eso le está facilitando mucho las cosas, y eso uno ha podido verlo en la actividad cotidiana que tiene él como presidente, porque al constituir ese ministerio público y no verse como una acción personal, la persecución de la corrupción, entonces eso le ha permitido a él poder granjearse con todo el litoral político sin que necesariamente se le culpe. Pero la verdad es que este paso que se está dando es bastante trascendente, porque las sociedades, no solo en la República Dominicana, la gente siempre busca la manera de poder traer dinero de la cerca del Estado, y ahora que nosotros vemos el repunte que está teniendo nuestro país, el desarrollo, la dimensión que está alcanzando en términos democráticos, en términos de transparencia y de popularidad, nos están colocando en los primeros planos de los países del mundo. Tanto es así que nuestro presidente tiene una tasa de valoración que la última vez que vi la medición estaba en segundo lugar, pero muy cerca del primero. Así es, muy cerca del presidente, joven presidente socialista de El Salvador, Nayib Bukele. Entonces, Teddy, uno también, dentro de esa misma tesitura de lo que es la corrupción a nivel gubernamental, me alegra bastante que el presidente Luis Abinader haya dado este primer paso, porque en la medida que vaya pasando el tiempo, es donde nosotros verdaderamente vamos a demostrar el grado de madurez que ha tenido la sociedad dominicana, porque déjame decirte
que con todo y el combate que él está haciendo a la corrupción, ha tenido que combatir a modo interno algunos escollos. Hay incluso unos 16 funcionarios de este gobierno que de una forma u otra también han sido desvinculados y se le ha sindicado con actos de corrupción. Ahora, que lo importante, que por el simple rumor, como en una ocasión dijo un expresidente, que él iba a actuar por el simple rumor, que nunca lo hizo, ahora sí se está haciendo eso. Y lo que nos va a ayudar es que el día que el partido de gobierno salga del poder, o no el día que salga, porque aún estando en el poder ya hay funcionarios sometidos a la acción de la justicia de este mismo gobierno, pero que quienes vengan tendrán mucho más ahínco para también seguir enjuiciando y de una vez y por todas, entonces nosotros erradicar ese mal que ha sido pandémico, que es el de la corrupción y el que ha mantenido nuestro país enclaustrado, que no le permite desarrollarse. Evidentemente que sí, pero Marcelo, y el público que nos sigue aquí en Cooperativismo y Desarrollo se preguntará, ¿por qué tocamos estos temas? ¿Por qué hay de hacerlo? Es que cuando, por el simple hecho de un ciudadano simple y común recibir el beneplácito de un decreto presidencial y acompañar a un presidente en su gestión, eso no le da una patente de corso para ir a hacer cuanta cosa se le ocurra con el dinero del pueblo. Entonces, cada vez que se sustrae, se espolea los recursos que van a impactar grandemente al desarrollo de los individuos de una nación, entonces se sofrena el desarrollo. Y esto es cooperativismo y desarrollo. Ahora vemos también algo que queremos llamar a la atención de los ministros y directores actuales. Por ejemplo, ahí tenemos un exfuncionario encartado, pero él mismo admitiendo culpabilidad. Compré un terreno por aquí para hacer una cementera por allá y está devolviendo inclusive dinero en efectivo para que su pena sea, eso es un aspecto de mecanismo legal. Pero me refiero al exdirector de OISOE, el ingeniero Pagán, que tenemos unas imágenes por ahí que está devolviendo algunos bienes que consiguió no de manera limpia. Ahora bien, pero si una persona ha sido sometido a la acción de la justicia, un exdirector, un exministro, no puede existir en la galería que se hace en esas instituciones la foto de él. Entonces pedimos a las autoridades que cada encartado y procesado, luego de que pase es su proceso, entonces se le retire, porque qué bochornoso sería, Marcelo, que yo vaya, por ejemplo, a una institución pública y que el exdirector pasado haya cometido acto de corrupción y entonces lo vamos a honrar como una persona decorosa, mostrando su foto en una galería de fotos de exministro, exdirector. Entonces nos llama poderosamente la atención porque en la práctica normal se estila que cuando un funcionario pasa por una institución del Estado o privada, para honrarle el paso o su estadía momentánea por esa institución, se le cuelga una foto en su galería. Entonces, es una tragedia que usted y que se encuentre y que usted vea la foto de eso me recuerda, Teddy, al rey Seti, que mandó a que se desterrara a Moisés en aquel entonces, que él entendió que había traicionado a los egipcios cuando mató a un soldado defendiendo a su hermano, que no sabía que era su hermano. Pero sobre todo a un hebreo. Sí. A un hebreo, al pueblo hebreo. Exacto, entonces él mandó. Lo que sucede es que esas galerías son el referente de lo que han pasado. Lo que sí yo estoy de acuerdo contigo es, en una parte, que a partir de ahora, exacto, entonces por lo menos se haga la reseña, porque con los ministros que hemos tenido, podría pasar lo mismo, el mismo cuestionamiento que se está haciendo dentro del ámbito del deporte con Sammy Sosa y Barry Bond, que los escritores, muchos lo están sancionando porque entienden que ellos actuaron de manera deshonesta utilizando esteroides, pero en ese entonces no estaba prohibido
el uso de los esteroides. Entonces aquí, si tú le vas a poner ese listón negro y vas a excluir a estos funcionarios que ahora están siendo sometidos por actos de corrupción, entonces uno tendrá que hacerse la misma pregunta. Si los otros que tuvieron en gobierno impune, que nunca los sometieron, si merecen entonces el galardón de pasar a la historia como personas serias, cuando en realidad es muy probable que lo que se haya hecho sea la consecución de esos actos de corrupción. Y yo te digo esta parte, ¿tú sabes por qué? Porque hay instituciones del Estado que están siendo cuestionadas porque hay funcionarios de este gobierno que han incurrido en actos de corrupción. Pero tú sabes qué es lo que ha sucedido con eso. Que ellos han encontrado un esquema que ha estado montado y ellos se han montado en ese carril y siguieron con actuaciones igual y que peor. Los anteriores. No, quizá peor no, mejor, porque todos han mejorado. Cuando tú oyes el testimonio de todo lo que han sido sometidos en este gobierno, de una forma u otra, ellos han cambiado o han hecho una pequeña mejora sustancial, pero todavía han dejado cierto vestigio y por eso que se le está cuestionando. No es porque lo han hecho ni siquiera igual, es porque ya la sociedad dominicana despertó. Hoy tú crees que ese pueblo que gobernaba Danilo Medina cuando se paró ese grupo en la Plaza de la Bandera a exigir transparencia es el mismo pueblo que está gobernando Luis Abinader. No. Aunque nuestro presidente Luis Abinader quisiera hacer las cosas como le dé la gana, ya la población no se lo permite, porque ya hubo esa metamorfosis, ya hubo esa transformación en donde la gente está pidiendo mayores niveles de transparencia. Eso es así. Mira, y hablando del presidente, vuelvo y reitero, parece ser que tiene su vista puesta en el sur y específicamente en la provincia de Elías Piña, puesto que el pasado domingo 9 estuvo en la provincia de Elías Piña y anunció obras por más de 2.000 millones de pesos dominicanos. Él mismo haciendo uso de sus medios de redes sociales en Twitter, y tuiteó y dijo, bueno, luego de escuchar a los residentes de las juntas de vecinos de Elías Piña, anunciamos la inversión de 1.000 millones de pesos en obra e infraestructura. Andaba con el ministro de Obras Públicas y otros altos funcionarios, y qué bueno que sea así. Señores, cada vez que se invierte esa suma de dinero para mejorar no solo las infraestructuras, sino la vida, la economía, la salud, la vivienda, porque es un conjunto de obras integrales, principalmente en la frontera, reafirmamos la permanencia de la dominicanidad en una franja fronteriza que día tras día la migración y el desplazamiento es constante. Y eso se produce en un esquema de movilidad social. Y la movilidad social entonces trae consigo otros capitales foráneos, extranjeros. Ahí tenemos los vecinos de Haití muy cerca, que al desplazamiento de un empresario por no encontrar facilidades de quedarse en su pueblo, invertir para el desarrollo de su pueblo, entonces lo hace un haitiano. Entonces es una medida muy atinada, pero además los gobiernos se concentran solamente en las grandes ciudades, no Teddy, entendiendo ese tema de Elías Piña, como tenemos que hacer un corte, me gustaría que lo hagamos y volvamos con él, que tú lo retomes, porque Elías Piña ha sido maltratada. Yo entiendo que hay una serie de inversiones que hay que hacer allá. Vamos a irnos al corte y volvemos. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos a su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad.
Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que es una mañana muy gratificante yo compartiendo aquí con ustedes, no solamente temas y que tenemos una parrilla muy interesante en el sector cooperativo, pero es justo analizar las incidencias en el gran tejido social de la República Dominicana. La sociedad es un conjunto de personas que tiene una identidad, un gentilicio, una soberanía, un territorio, y por ende entonces todos estos espacios que se estilan y estas medidas que impactan grandemente a los dominicanos, hay que referenciarlo aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Tomando el tema, Marcelo, retomando el tema de mi provincia de Elías Piña, a quien amo, quiero y le agradezco tanto, no solo el hecho de haber nacido allí, sino de haberme desarrollado. Entonces, ver cómo los gobiernos recurrentemente hacen caso omiso, no solamente en la provincia de Elías Piña, sino en la franja fronteriza, entendiendo de que los impuestos que los ciudadanos pagan allí como que no se tributa eficientemente al fisco nacional, al Estado, y vemos cómo se concentran las grandes inversiones en las ciudades más importantes o más grandes del país. Entonces, el presidente ha tenido una visión, una lucha, ha ido a esta franja fronteriza, específicamente en Elías Piña, y ya hemos visto cómo anunció obras por más de 1.000 millones de pesos, Marcelo. Mira, a pesar de la distancia, Elías Piña ha mostrado en cierto aspecto que ha sido un gran contribuyente para el desarrollo del país, y una muestra elocuente de eso es que varios de los ministros que tiene este gobierno provienen de Elías Piña. Entonces, una zona que en términos económicos le aporta mucho al Producto Bruto Interno a través de esos intercambios comerciales. Pero ¿qué sucede? Elías Piña está sedienta y ya estaba en carpeta y empezó en una ocasión hasta el terreno escogido para una dependencia, o mejor dicho, una extensión de la UAS. Así es. Entonces, tiene alrededor de una 18 escuela y más o menos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces hace falta una mayor proporcionalidad de liceo, de secundaria, y esa extensión de la UAS indiscutiblemente que le va a llevar mucho beneficio. Otra de las obras que yo he soñado ver en Elías Piña es una carretera fronteriza que la comunique con Dajabón, porque una internacional. Sí, que la comunique con Dajabón para que de esa manera esa carretera pudiera uno emplearla con fines turísticos, porque dentro de Elías Piñas también hay unos 6 pueblos que forman parte de Elías Piña. Entre ellos se encuentra Hondo Valle. Miren, esa montaña, señores, yo lo invito a ustedes a que contemplen la belleza que tiene esa montaña. Hay muchas personas que ahora la están utilizando para la siembra de aguacate y cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted siembra frutos comestibles, pues entonces llega la depredación del ser humano y se pierde verdaderamente la esencia. Pero Hondo Valle tiene una de las cuevas donde se entiende que es un atractivo turístico los importante, indígenas, sí, que nosotros pudiéramos utilizarlo como un atractivo turístico, y si pudiéramos conectar por ahí mismo también con Pedernales y otras zonas más, cuando se hagan esos tours turísticos, nosotros pudiéramos sacarle provecho. Y caminar toda esa franja, desde Montecristi hasta Pedernales. Correcto. Y cuando ustedes logren eso, cuando se logre eso en el país, entonces esos terrenos van a adquirir un mayor valor. Y dinamizan la economía local. Entonces, la gente, en vez de emigrar hacia la ciudad, va a tener la fuente productiva de quedarse en su pueblo, y son esos los verdaderos centinelas de la frontera. No tenemos que llevar 13,000 soldados como se ha llegado aquí para cuidar la frontera, si tenemos a los ciudadanos empoderados en su pueblo, así es, produciendo y cuidándonos. Así es. Mira, A que no hay que meter, migración es difícil que ustedes lo vean en el Naco, en Arroyo Hondo, en Piantini, recogiendo nacionales extranjeros indocumentados. ¿Por qué? Porque son zonas
que por el valor que tienen la vivienda y cosas, se tornan inaccesibles. Así es. Son los sectores deprimidos. Así es. Mira, tú que has hecho referencia a Hondo Valle, que conozco bien la zona, vamos a enviarle un saludo fraternal a nuestro querido amigo, el doctor Johnson Encarnación, quien es un modelo de joven, un ejemplo a seguir en este país, neurocirujano, que le da tanto no solo a su región, sino al país en sentido general. Así que un saludo fraternal. Bueno, lo engañaron en la elección a Johnson. Bueno, señores, el sector cooperativo dominicano, y ahora sí entrando en lo que les gusta a ustedes, que hablemos de cooperativas, pero estos temas también hay que tocarlos. No se detiene. En el reciente pasado estuvimos representando la República Dominicana varias cooperativas del sector, entre ellos Coherrera, Cofroen y otras tantas más. Ahí lo tenemos. Estuvimos en Panamá en la Confederación de Cooperativas Caribe Centro Sur y allí el licenciado Jorge Elijo Méndez disertó y hizo una ponencia brillante en cuanto a la integración regional de las cooperativas y cómo las cooperativas han de unirse ahora en este proceso pandémico y luego pospandémico, cuando salgamos de esto, para asegurar la alimentación, la salud, la vivienda, el crédito justo puesto en manos de todos esos socios que albergan las cooperativas de América Latina. Entonces, tuvimos una representación brillante allí. Entre ellos también andaba la que hoy es presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas, Francia Gómez, quien es por demás la primera mujer que llega a dirigir esta confederación que une tantas cooperativas en la República Dominicana, y es una muestra de la solidez del empoderamiento que hacemos nosotros los dominicanos en este sector, y que vamos a playas extranjeras, no a dar recetas, no, porque usted no está llamado a dar una receta metodológica en cuanto, sino a aportar de nuestras experiencias que día tras día registramos números sólidos, pero esos números que presenta el cooperativismo en sentido macro es porque impactan de manera individual a cada socio que está afiliado en una cooperativa. Entonces queríamos nosotros referenciar en Cooperativismo y Desarrollo este importante evento celebrado en el recién pasado en la ciudad de Panamá, donde se concentraron cooperativas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, una serie de cooperativas y representantes de cooperativas del sector que estuvieron allí. Y si tú supieras que yo entiendo, felicitarle a Eufrasia porque no solo por el cargo que ostenta, sino también porque las mujeres han venido rompiendo esa barrera que anteriormente la mantenía atada en un segundo plano, y Eufrasia es una muestra elocuente de ese desarrollo que está exhibiendo la rama femenina. Pero también quisiera decir que el sector cooperativista debiera aprovechar esos escenarios para convertirse prácticamente en embajadores del país y establecer una serie de intercambios comerciales que de una forma u otra pudieran ayudar a la economía a nivel interno. Y precisamente hablando de cooperativa y la integración en la producción nacional, yo quiero decirte que aquí de manera exitosa hay una empresa colombiana, y vaya la cuña gratis, que de Costa Rica, que es a través de una cooperativa que viene la leche Dos Pinos. Exactamente. Y déjame decirte que esa leche, a pesar de pagar flete y cosas, tiene un valor por debajo de las demás que hay aquí de producción nacional. Y a veces uno se pregunta y uno dice, pero ven acá, ¿y por qué es que este producto, siendo importado, paga menos, y cuesta menos de lo de aquí, más cómodo, más y económico, tiene buena calidad? Así es. Entonces déjenme decirle a los amigos televidentes que el secreto está en que ese producto proviene de una cooperativa, y que cuando las acciones y los productos que se insertan vienen de cooperativa, por lo regular no se busca esos márgenes de ganancia tan grandes, y ha ayudado mucho, sobre todo ese tratado de libre comercio
por lo que yo entiendo, que el sector cooperativista debiera de desarrollarse en esos niveles, empoderarse y ayudar a la economía nacional haciendo ciertas alianzas estratégicas para traer productos al país. Así, evidentemente, como tú acabas de apuntalar para nuestro público, miren, la leche Dos Pinos es un producto que lo produce una cooperativa costarricense, pero cada vez que el producto llega al mercado y usted lo adquiere, entonces usted impacta grandemente las familias que se concentran allí, porque es una cooperativa de producción y trabajo. Y como Marcelo acaba de decir, el producto llega más asequible al consumidor final, porque la determinación de una cooperativa de producción y trabajo no es el lucro per se, sino la garantía alimentaria de los ciudadanos. No importa, fíjense que viene de Costa Rica. Yo quisiera, sin embargo, que traje el tema a colación y hice mención de la marca, decirle que nosotros hacemos esto a modo de orientación, pero desprendido de todo interés, porque resulta que no son anunciantes nuestros, simplemente de orientación, y a la vez pedirle permiso también, a la producción nacional. Perfecto. Porque muy bien atinado. Sí, se entenderá que uno está en desmedro de la producción nacional. Fue simplemente un ejemplo. Bueno, pero invitamos entonces a la producción nacional que también se conformen en cooperativa de producción lechera que sea de origen dominicano, para entonces ese producto vía la cooperativa llegue al mercado. De hecho, el sector lechero, la demanda que no puede suplirla, entonces la importa. Lo único que yo entiendo es que el Estado dominicano debiera de tener ciertos niveles de cuidado, así como pro consumidor, porque en ocasiones hay productos que son rehidratados con una serie de accesorios, de grasas y cosas que no son naturales, y tú ves que lo ponen en los anageles ahí, en los lugares de leche, cuando la posología, que es la constitución de todos los productos que debiera estar ahí, no se especifican, y eso entonces se constituye en un delito y en un fraude. Así es, Marcelo. Entonces decimos que el sector cooperativo vive momentos estelares, y hemos referenciado por aquí cómo a la culminación del proceso del cierre del año fiscal, todas hacen sus aprestos para garantizar bienestar a los socios. Y vamos a referirnos en ese mismo tema a Coherrera. Coherrera tuvo una importante rifa, pero antes de nosotros vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo y retomamos el tema que recién vamos a iniciar. Así que, adelante. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer ahí con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, decíamos que todas las cooperativas de hecho ya lo hicieron y lo referenciamos en el pasado programa. Lástima que el doctor Marcelo estaba todavía de vacaciones, un hombre que se corre en los diciembre, es un escándalo. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. No, pero te escuché ahí muy bonito. Sí, claro. Te felicito. Gracias. Lo importante es que estamos aquí para llevar esas orientaciones y decirle por qué es garantía de usted afiliarse a una cooperativa del amplio sector, a cualquiera que sea. Y como ha referido Marcelo, bueno, nosotros nuestra misión, inclusive por principio de este espacio, por el equipo que está aquí, es referenciar todo lo positivo que ocurre en el sector dentro de todas las cooperativas, sin miramiento alguno.
Pero vamos a referirnos específicamente a la cooperativa de Herrera, Herrera, porque ellos no han hecho llegar aquí a la redacción de nuestro espacio, no han hecho llegar su material. Bueno, puesto que ellos en el recién pasado, ahora finalizando básicamente el año, rifaron una serie de enseres de electrodomésticos para el hogar y un vehículo. Entonces ahí tenemos, señores, las impresiones. Se rifó una Jeepeta Tucson, el cual fue agraciado por uno de sus, y vamos a tener consecuentemente decirle a ustedes los agraciados y se rifaron en todos estos vehículos, se rifaron en ser electrodomésticos, y esa es la importancia de usted afiliarse a una empresa en la cual usted es socio, propietario, dueño, porque los beneficios colaterales y finales se devuelven a usted en el concepto de distribución de excedente. Pero más que la distribución de excedentes, señores, hay que decir de que si usted gesta la riqueza de una empresa, entonces la empresa consecuentemente tiene que ser solidario con usted y buscar los mecanismos. Y miren, en esa rifa tenemos entendido del material que nos llegaron. Todo el que se sacó, Marcelo, un vehículo estaba a pie. O sea, le arreglaron de un segundo, en fracción de segundo, la vida utilitaria y la seguridad, inclusive física, porque usted está menos expuesto cuando usted anda en su vehículo, está más seguro, usted está en una actividad, y entonces ahí también vemos cómo dando algunas impresiones y demás de todo esto que Herrera rifó para su base social. Así que felicidades para ellos que tuvieron, y vamos a poner, tenemos un material que quiero que me lo fijen en la pantalla para que vean cuáles fueron los agraciados. Ahí lo tenemos, señores. Primer premio, una Jeepeta Hyundai, estufa, lavadora, ahí tienen, señores, para que ustedes vean con es una muestra de la honestidad. De la honestidad y la transparencia con que estas empresas sociales se manejan, señores. Así que yo no sé cómo hacen alguna gente, porque ellos hacen su riff y nadie se la saca. Nadie. Y no referencian quién se sacó. Bueno, pero cada quien tiene un código ético de actuación, y por eso nosotros referenciamos mucho y tenemos al cooperativismo como una vía expedita y sincera, sencilla, para usted empoderarse y caminar junto a los demás hacia el desarrollo, la libertad económica, porque el cooperativismo pone al ser humano como piedra angular. Primero antecede usted lo social y luego entonces el capital económico que va a impactar. En los espacios financieros tradicionales a lo inverso, usted vale por lo que tiene. Si usted tiene una cuenta pequeñita, bueno, usted es imperceptible en esa estructura financiera. Aquí no. En el cooperativismo usted concentra voz y voto. Así tengo un peso y yo tengo 1 millón de pesos, Marcelo, que tiene unos valores por ahí. Tenemos los dos, voz y voto, sin problema. Miren, ustedes saben que este programa tiene un compromiso de referenciar puntualmente cuáles han sido estos grandes pensadores y estas personalidades que han gestado este sistema universal de garantía para millones de seres humanos. Y es un tema que nuestro querido amigo José Joaquín Rosario, que siempre está, que es el decano del cooperativismo, le encanta, porque es la parte educativa, formativa de este espacio para ustedes. Y nosotros, conociendo los utópicos rotelianos, nos vamos a referir a Philippe Boucher. Es un francés. Ahí lo tenemos, señores. 1796 a 1865 en Magny-le Petit, Francia. Decimos, señores, que Philippe Boucher específicamente trabajó hondamente en cuanto a la reserva y los fondos aportativos de las cooperativas. Él tenía un criterio, una concepción de que el cooperativismo, cuando las personas se unían y comenzaban las operaciones económicas, ese fondo tenía que anclarse en una reserva de fondo general que fuera a sostener la empresa en el largo tiempo, pero además que no vieran los socios o los asociados que se concentraban en esta vía de buscar garantías sociales y económicas, que no primara el lucro por encima de lo social, puesto que a él, y lo que hemos estudiado, se le debe también, porque era un pensador, más que un filósofo, era también una persona que apuntelaba a
las garantías de la igualdad laboral para todos. Es decir, entonces Philippe Boucher, este francés que también se le debe a él gran parte de lo que hoy entendemos como distribución de excedentes, entendía que cuando se llegaba a un capital concentrado y entonces ese capital generaba ganancia, consecuentemente tenía que venir a impactar al socio que hizo esa riqueza, cosa que no pasa en los espacios financieros tradicionales. Usted se cansa de ahorrar en un banco, cualquiera, sin ir en detrimento nosotros de la banca, porque podemos coexistir y podemos poner inclusive el modelo que entiendo que Philippe Boucher lo concibió así, un modelo, señores, cuasi perfecto, y nosotros referentemente tenemos que tener el valor, sin eso, sin que nuestros conceptos y criterios entren en riña con otras concepciones, ni tampoco querer volcar la balanza, sino siendo justo. Modelo chino. Ustedes saben que en China hay una ciudad que es una federación, una confederación productiva, donde cada ciudadano al final del año de la alcaldía de esa ciudad se le devuelve parte de los impuestos que ha pagado, y que para una empresa instalarse, yo voy a investigar, no recuerdo bien la ciudad, pero sí he estado investigando, donde fue un modelo que surgió. Ahora, se tuvo que pedir permiso a las autoridades del partido, porque es un partido comunista, un partido muy cuadrado, y entonces hicieron ese experimento. Bueno, ahí no hay pobres. Es una ciudad de 129.000 o 130.000 habitantes, donde año tras año de la riqueza que concentra la ciudad, cobro de impuestos, entonces se le pone en la cuenta personal de cada quien, pero las empresas que decidan instalarse en la ciudad para cobijar y darle trabajo, entonces los impuestos por esos impuestos que se le cobra para la instalación de ellos, entonces va una parte patrimonial que debe de devolverse. Y todo lo que usted compra ahí, usted vive en una cooperativa que es su ciudad. Fíjense cómo esta gente hay, y eso es un bienestar. Y vamos a traer, le prometemos que para el próximo programa vamos a traer un infomercial referente a la dinámica y cómo esta ciudad tiene garantía de todo el que ha decidido mudarse y hacerse parte de ella. Entonces, sí, lo que sucede, Teddy, que a mí me provoca cierto humor, porque nosotros estamos hablando de China. Tú sabes que los chinos tienen un concepto de unidad dentro de su comunidad y sobre todo a nivel internacional, que nadie puede decir que ha visto aquí en República Dominicana un chino mendigando. ¿Tú sabes por qué? Ellos pueden entrar de manera ilegal al país y van a cualquier restaurante de esos chinos y le dicen: mira, yo no tengo dinero, yo logré pasar por la frontera de Haití, llegué a este país y no tengo dónde vivir. Y al primer lugar que él va, están en la obligación, oye bien, no en el deber, en la obligación de darle albergue, de darle alimento y él pagar con trabajo el consumo que tiene. Sí, sí, esa gente entonces tiene, el dueño de ese restaurante, que fomenta porque no está pagando ese personal, cuando progresa, le deja al que tenía de segundo, le deja el negocio. Ese es un país productivo. Sí. Entonces, para no aportarnos del tema, señores, Philippe Boucher, que es un utópico rodeliano, trabajó mucho lo que era el trabajo mancomunado. Entonces él creía que el trabajo mancomunado generaba, y como de cierto es, riquezas conjuntas, colectivas, entrelazadas entre sí. Es el esfuerzo de todo. Pero inmediatamente trabajó lo que fue el tratamiento, el tema de las reservas en las cooperativas, cómo debería esa reserva impactar a cada socio afiliado a esa cooperativa. Señores, 100 y pico de años atrás, este pensador utópico francés lo ideó, lo concibió, y hoy nosotros podemos grandemente, junto a él y otros utópicos que ya le hemos referenciado por aquí, el doctor William King, Charles G., Charles Fourier, todo y cada uno de ellos, Robert Auer, hicieron sus aportes en un determinado renglón, apuntalaron, uno en la cooperativa de trabajo, producción y trabajo, otro en las cooperativas
para instalar lo que era el crédito, que no se entendía a sus inicios muy bien cómo se podía concebir un crédito garantista donde los intereses no fueran tan altos. Entonces, este utópico rodeliano lo referenciamos para todos ustedes diciendo y cerrando esta sección de que se le debe a él básicamente lo que es la distribución de excedente a lo interno de las cooperativas, Marcelo. Sí, sí, es correcto. Entonces, es como te decía, Teddy, cuando te hablaba ahorita de los chinos, tú ves, ellos le brindan ese apoyo y se van sucediendo en los negocios en la medida que uno va progresando. Tanto es así que yo diría que ellos tienen una ventaja sobre los dominicanos porque han sido privilegiados además por una ley, y es que ellos, el tema del ISTEVI, yo no sé cómo se le ingenian, pero ellos tienen una serie de facilidades, porque en los supermercados chinos yo no veo que cobran ISTEVI. Y la otra cosa es que ellos, como viven mancomunados, ellos mismos tienen su red de distribución. Y por ejemplo, hay 100 comerciantes chinos que están asociados, ellos piden todo, por ejemplo, el aceite, lo compran en conjunto. Cuando te piden que si yo cuántas 1000 latas de eso, ellos se redistribuyen y no hay esa cadena de bueno, Marcelo, y venden más barato. Bueno, Marcelo, por eso es que nosotros apuntalamos y decimos y referenciamos, hacemos énfasis en la asociatividad, señores. Es el camino que no tiene vuelta atrás, la cooperación entre sí. Eso es una cooperativa. Cuando correcto. Usted se reúne y usted se reúne con un principio de igualdad, equidad y no buscando un lucro en detrimento de los demás y personal, porque aquí es el personalismo que lo rompe todo. Sí, claro. De repente, bueno, le da un decreto a Marcelo me lleva allá y me pone a trabajar, entonces no quiere pagarme lo que consecuentemente. Entonces, Teddy, ¿tú sabes cómo se agarran los cangrejos chinos? No sé si existen los cangrejos, son cangrejos en todos lados. ¿Y tú sabes cómo se agarran los dominicanos? Mira, a los chinos tú tienes que ponerle una lata, porque ellos se van montando uno encima de otro y se van encadenando y salen, entonces tú lo agarras fuera de la cueva. A los dominicanos, lejos de tú ponerle la lata, le abre mejor la cueva, porque cada vez que uno quiere subir, que el otro lo va a la tú lo vas sacando. Bueno, pero sí. Para eso existe entonces este espacio para nosotros educar a la gente y decirles, señores, que este espacio que nosotros hacemos con mucho gusto para ustedes hace énfasis medular en ese precepto de asociatividad. Vamos a cooperativizarnos, así tal como lo ha concebido el Estado hebreo de Israel, que es un Estado cooperativo eminentemente. Tanto es así que las comunas o viviendas colectivas llamadas kibutzim, todavía hoy, en pleno siglo XXI, son vigentes allí. Y que dentro de esas comunas o kibutzinos, entonces toda la propiedad privada es nula y vamos a la colectivización de todo. Es garantía de crecimiento y bienestar. Señores, nosotros vamos, es justo irnos a una breve pausa y en breve retornamos con mucho más contenido para ustedes aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de $600 de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos.
Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Esa es la razón fundamental que nos motiva, nos mueve a hacer un programa de calidad para ustedes. Es el compromiso suscrito entre nosotros y ustedes. Y abrimos los teléfonos ponemos los teléfonos para que ustedes puedan referenciarnos aquellos temas que quieren que tratemos, pero además diciéndoles que somos un aporte, un soporte, un apoyo para cualquier iniciativa del sector cooperativo, entendiendo de que no somos IDECO, no podemos constituirnos y darnos, por ejemplo, prometer que vamos a formar cooperativas, pero sí podemos orientar en cuanto a espacio social y solidario ustedes quieran gestar. Así que Cooperativismo y Desarrollo es una razón fundamental que nació para esto. Sí, pero no creas tú que Franco se pone bravo si nosotros le logramos estimular a la gente y constituirle mucha compañía. Yo entiendo que para así él es. Sería un agrado. Así es. Y un saludo para Franco de los Santos, que es el director, presidente administrador del IDECO, y que vemos que se esfuerza por hacer algún trabajo decente, decoroso. Lo que falta un poquito más de orientación y que se aperture más y que escuche las voces de las personas validadas en el sector cooperativo. Es simplemente una sugerencia. Así que, pero miren, saben que la cooperación no solo se estila en hombre por el hombre, sacando y sustrayendo esa engorrosa situación de la explotación burda y atroz que somete el hombre contra el hombre. Eso es capitalismo. Eso es el salvajismo de unos científicos que han creado este sistema para apuntalar y mantener una franja de la gran colectividad universal pobre y entonces una minoría súper rica, súper millonaria. Es una desigualdad atroz lo que los modelos económicos han gestado. Bueno, el modelo de la asociatividad, de la cooperación mutua, trasciende barreras y fronteras, y se lo decimos. Ustedes saben cuánto y cómo y de qué manera coopera el Estado dominicano con el Estado haitiano. De qué manera coopera el Estado dominicano con el Estado venezolano, con este desprendimiento de esta diáspora de venezolanos aquí, el cual nosotros le hemos permitido inclusive un espacio de inserción laboral. No, y que le debemos también gratitud porque históricamente, exactamente. Sí, claro, porque también porque en un momento determinado de la gestación de nuestra independencia, Venezuela, entonces, por su mártir, no, y en términos Bolívar, económicos, porque nosotros siempre hemos tenido posición económica deprimida y Venezuela fue un referente importante tanto a nivel universal, que mucha gente prefería irse a Venezuela y no a los Estados Unidos porque allá tenían salarios dignos. Sí, la facilidad de desarrollo. Entonces, en ese concepto, los pueblos estamos compelidos por principio moral, no por imposición, vuelvo y reitero, por principio, por humanidad, por ese sentido común de vernos seres hermanos todos a cooperar. Ahora, este espacio de cooperación tiene también unas condicionantes. Entonces nos referimos a el hermano pueblo de Haití. Como el presidente de la República llama y hace una convocatoria a los principales líderes políticos nacional de oposición y demás para que cooperen junto con el Estado, con su gobierno, a buscar una solución de petición de mejoras y planes y desarrollo en organismos internacionales para Haití. Fíjense cómo hay un precepto de cooperación. Esto trasciende, no es nada más en los espacios individuales que nos vamos a formar en cooperativa, es un aspecto amplio. Entonces este país, dentro de ese precepto, ha sido un cooperante firme, decidido y permanente para que la solución del pueblo haitiano llegue y toque su puerta. Miren, el presidente Luis Abinader dio una muestra elocuente de que él es un gran concertador y que los problemas sociales no solo quiere resolverlos como en otras ocasiones han hecho otros gobernantes de manera unilateral. Él llamó a una cumbre a todos esos partidos políticos para que también viertan sus ideas,
para ver cómo se le busca una solución al grave problema que nosotros tenemos con el vecino país de Haití, para que ellos también puedan dar su opinión, su colaboración, y ahí participaron unos 30 partidos políticos, entre ellos los principales de la oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, PRD, entre otros. Pero a mí me llamó sobre todo mucho la atención esa participación que de manera elocuente tuvo Julio César Valentín, donde decía, mire, yo apoyo al gobierno en todas sus partes para que encabece este plan para nosotros resolver este problema haitiano. Dicho sea de paso, también tenemos que agradecerle al presidente de Costa Rica, de Panamá y de otros países que también se han interesado en el tema, y eso ha hecho que de una forma u otra los Estados Unidos también presten unos mayores niveles de atención. Pero sobre todo, a mí lo que más me ha impactado y me ha gustado ha sido la participación a nivel nacional de todos esos países, porque eso indica que ya el tema haitiano se está despolitizando. Y es porque nuestra clase política ha podido ver que Haití resulta un lastre para el desarrollo dominicano. Cuando nosotros nos ponemos a ver esas estadísticas, donde el 40% de la natalidad que se han dado en los últimos meses son de ilegales haitianos, señores, nosotros estamos hablando del 40% de personas naciendo de indocumentados. Pero no obstante a eso también, esos indocumentados demandan bienes y servicios. Ustedes ven que hay alrededor de un 30% de la ocupación hospitalarias que la tienen ellos, lo que se invierte en medicina, lo que se invierte en maternidad, pero también lo que se invierte en educación. Pero además de eso hay que decir que estamos sobrepasados con una mano de obra que ya no encuentra los lugares que anteriormente eran fundamentales para trabajar, que era el área de la agricultura y de la construcción. Ya ahora nosotros tenemos una cantidad de personas que ha desbordado la cantidad que requiere el país, y ya lo tenemos en los semáforos vendiendo una serie de cosas. El caso es que vemos los fines de semana la gran cantidad de personas que envía valores hacia el vecino país, porque ellos, por la inseguridad que le plantea el hecho de estar de manera ilegal, el 20% de la producción de ellos, bueno, pues sencillamente lo manda para su país. ¿Y qué sucede? Que ese capital que emigra le quita dinamismo a la economía dominicana, que si estuviera concentrado aquí, entonces el desarrollo de nosotros fuera mucho mayor. Qué bueno que se le ha sacado la parte política a ese tema, porque nosotros andamos en la calle y vemos cómo andan millones de personas indocumentadas. Así es. Mira, es una realidad que ningún país, por más que quiera cooperar con el otro, admite. Entonces, nosotros, ya llegando al final de este espacio, ya lamentablemente el tiempo en televisión es un poco exiguo, pero sí queríamos, y es nuestro deber, referenciarle a ustedes cómo inclusive el Estado Dominicano, una apertura encabezado por el señor presidente, apertura e invita a una cumbre de cooperación, de amor, de hermandad, de unión, para buscar soluciones a un país que necesite el auxilio de la comunidad internacional, que no puede más. En la pasada semana, inclusive, para que ustedes vean cómo anda ese país, el mismo presidente del Senado, Joseph Lambert, le secuestraron 2 de sus espalderos. Hasta el día de hoy no se sabe de la desdicha de esos militares que custodiaban el presidente. Teddy, brevemente, yo le pido a los amigos televidentes que busquen a través de las redes sociales la protesta que hubo antes de ayer en México por parte de nacionales haitianos. Nosotros estamos hablando, señores, de 60 inmigrantes ilegales en México. 60 que están exigiendo documentos, y la protesta que hubo frente al ayuntamiento allá.
y ya los mexicanos con 60 Y están aquí, vueltos y aquí locos. tenemos millones y seguimos cooperando con ese pueblo. Señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este espacio Cooperativismo y Desarrollo. No sin antes decirles que será para el próximo sábado donde volvamos a reencontrarnos con ustedes. Así que tengan feliz resto del día y hasta la próxima. Bye Bye, bye. bye. Son 60, salió